Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué horas estás mirando este video o a lo mejor estás en otra parte diferente, no Es sé. la ventaja de las redes, ¿no? Que, Lo ves a la hora que quieres y donde quieres. que suave, ¿verdad? Que literal cualquier persona en el mundo puede mirar un video que... Y sabes que cuando lo necesitas también, porque hay veces que uno busca temas cuando necesitas un tema y entonces puedes buscarlo en el momento que lo necesitas. Amen. Eso es lo suave del internet. El internet es muy bueno cuando lo usas Para bien. bien, porque también gastamos muchas horas. Y yo soy culpable número uno de gastar mucho tiempo. Bueno, este es el episodio número 8. Carlos, thank you una vez más por estar aquí. Gracias a ti, Isaac, por invitarme, por darme la oportunidad de expresar todo esto que hemos compartido hasta hoy. Y creo que es un privilegio, una responsabilidad, primero que nada, como lo hemos estado hablando, una responsabilidad de compartir lo que hemos recibido por gracia, compartirlo a otros. Amen. Y Y para los que no saben, nomás para darle poquito behind the scenes, ya estamos aquí por varias horas, ¿no? Entonces, por eso cuando digo gracias, no lo estoy diciendo de corazón porque yo sé que has tomado varias horas de tu día y la verdad sí puede ser un poco cansado trabajar y luego venir a grabar y hacer esto, pero gracias porque lo que tú dijiste, lo que tú compartiste, lo que tú nos enseñaste con la palabra de Dios, a mí sí me ha gustado mucho, la verdad. gracias a Dios, y aquí sí quiero hacer una aclaración que quizás la hubiera hecho desde un principio. Mm, no pretendo saberlo todo, no me creo un experto, ni creo que soy un especialista. De hecho, yo ni siquiera tuve escuela o formación bíblica. Soy lo que se llama un laico completamente. Todo lo que sé lo he Yo aprendido también. por mi cuenta, no he ido a ninguna escuela y quizás me puedo equivocar, pero pues cada quien es responsable de verificar lo que escuchamos, ¿no? Ya. Yeah. Amen. Este es el episodio número 8 y esta es la entrevista, las famosas entrevistas, porque todos los invitados que voy a estar teniendo los va a entrevistar. La razón Muy por la bien. que porque me gusta entrevistarlos es porque la verdad es muy interesante cuando hablas con una persona y te cuentan su vida y te cuentan su testimonio, cómo, porque tú puedes, hay un dicho más o menos como dicen, no, nunca juzgues a una persona por el capítulo que tú entraste en su vida. Por ejemplo, yo ahorita te conozco como un hombre de Dios, ¿no? Te miro con tu familia, con tu esposa y Pero bonita. no sabes lo que hay Sí, atrás. exactamente, bonita familia. Pero yo no sé cómo eras tú a los 18 años, a los 10 años. Y es lo que me encanta las entrevistas, de conocer a las personas, cómo empezaron y cómo Dios ha transformado su vida. Y teniendo eso en mente, quiero que nos des un testimonio corto. ¿Quién eres tú? ¿Tu nombre? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Um, uh, ¿A qué te dedicas? Y ahorita entramos bueno, a eso y ahorita entramos un poquito más en las cosas. Bueno, mi nombre, pues ya lo había comentado desde un principio, es Carlos Rosales. Yo, ¿de dónde soy? Mucha gente me pregunta, sobre todo en la calle, gente que conoces te pregunta, ¿y tú de dónde eres? La verdad ya no sé ni de dónde soy. Yo nací en la Ciudad de México, mi familia, mis papás, mis tíos, abuelos, todos son de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México y ahí viví hasta los 11 años. A los 11 años mis papás decidieron moverse de la ciudad y venir a vivir a Nogales, al norte de México, Nogales, Sonora, del lado mexicano. Así que llegué a los 11 años, casi 12 años, ahí viví casi toda mi vida. Entonces, si me preguntas, pues nací en México, pero quizás te podría decir soy de Nogales. No con mucho orgullo porque está feo, no me gusta. Viví muy a gusto, muy tranquilo, es una ciudad muy bonita para vivir, un tipo de, bueno, era. Recientemente se ha complicado como todas las ciudades en México. Después, al tiempo,
cuando ya trabajaba, ya tenía mi familia, surgió, como te comentaba en el episodio anterior, surgió la oportunidad de que por el trabajo me enviaran a San Diego a vivir, así que estuve viviendo también en San Diego por 8 años. Y después decidimos regresarnos aquí a la región. Íbamos a regresar a Nogales, pero por cuestiones de planes personales decidimos quedarnos aquí en Tucson. Así que pues he andado de aquí para allá y de allá para acá. ¿A qué me dedico? Pues yo estudié, cuando fui a la escuela, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así que estuve trabajando por muchos años ahí. Y hace 8 años que yo llegué aquí a Tucson de regreso de San Diego, eh, decidí que honestamente te lo digo, por temas de mi edad, no quería trabajar nuevamente para una empresa, para un patrón, aunque toda mi vida casi lo hice. Ajá. Eh, y no porque me haya ido mal o por malas experiencias, no, simplemente porque dije yo estoy llegando a una etapa en la que si vuelvo a perder mi trabajo, ya no me va a dar trabajo nadie. A mis más de 50 años, cuando eso suceda, yo ya nomás en el Walmart con los recibitos ahí en la puerta, Saludando. saludando gente. O en Costco, pero en Costco pura gente joven, así que tampoco. Ni en el Costco te van a Ni en el querer. Costco me van a querer. Bueno, entonces dije yo tengo que ver algo por mi cuenta y decidimos venir a Tucson y con el plan de establecer un negocio para trabajar por nuestra propia cuenta, mi esposa y yo. Y resulta que para no tomar mucho tiempo, nuestro plan era poner una retail store, una tienda para venta de comerciales. Y ya en lo que anduvimos buscando locales y lugares y cómo hacerlo y un contador y todo eso, salió la oportunidad de adquirir una lavandería, una tienda de esas máquinas lavadoras y secadoras que funcionan con monedas. Así que pues la adquirimos, ya estaba establecida, tenía muchísimos años operando, aunque realmente la habían dejado caer mucho. Eh, Dios nos dio la oportunidad de comprarla, de adquirirla y trabajar en ella. Y luego al año surgió la oportunidad que Dios nos puso de adquirir una segunda tienda. Entonces buscamos financiamiento, buscamos ayuda, buscamos todo lo que se ocupaba y pues nos metimos en eso. Hasta el día de hoy seguimos ahí. Gracias a Dios el Señor puedo decirte claramente que el Señor tenía algo preparado para nosotros y hasta el día de hoy pues ahí estamos y está funcionando. Entonces pues tienes negocio, entonces tú eres un businessman, pero Negocio nunca, chiquito, businessman chiquito, pero sí soy. business boy. Business boy. Um, pero tú nunca estudiaste business, nunca estudiaste nada de eso. Mira, la última empresa en la que yo trabajé como ingeniero de sistemas, entré en el área de sistemas como jefe del departamento de sistemas. Estuve ahí trabajando por unos 6, 7 años cuando me dijeron, te podemos tramitar. Yo nací en México, yo era mexicano, bueno, soy mexicano, pero me refiero a que trabajaba en México. Como esta empresa es una agencia aduanal, tenía oficinas tanto en Nogales, Sonora como en Nogales, Arizona. Entonces me ofrecieron la oportunidad de darme una visa de trabajo para poder atender las dos oficinas. Empecé a adquirir experiencia dentro de esa empresa y el dueño de la empresa me dijo, te tengo que mandar a un curso donde vas a aprender se llama formación gerencial, vas a aprender a ser un gerente. ¿Por qué? Porque vas a ser gerente del departamento de sistemas. Entonces fui a un diplomado que duró como 6 meses en los que recibí capacitación para administración de negocios, para ser un manager, un gerente. No solamente de sistemas, sino de una empresa en general, de cualquier empresa. Entonces esa formación la adquirí durante mi trabajo en esa empresa. Okay. Cuando me mandan a San Diego, yo me fui de gerente de branch manager. Entonces estaba a mi cargo la oficina de San Diego y la oficina del lado mexicano, que era Tijuana. Entonces ahí adquirí mucha experiencia. Yo creo fielmente en el plan de Dios para cada uno de nosotros, porque gracias a todo eso que adquirí de conocimientos de negocios, cuando vengo aquí, pues se me hace muchísimo más sencillo
manejar mi propio negocio ahora. Interesante. No, porque es lo que me gusta de la iglesia, de que en la iglesia hay de todo. Gente que trabaja en construction, gente que tiene negocio de washing machine, gente que hace diseño, gente que son músicos. Hay de todo y lo que nos une es Jesús y es Dios. Es la fe en el Señor. Y este podcast, pues es un podcast de fe donde hablamos de Jesús, es el punto número 1 de Dios, de Jesús, de la fe. ¿Cómo es que tú conociste a Jesús o tú desde que naciste ya naciste en una iglesia, eres cristiano toda tu vida? O... No, y aquí si me das chancecita, tiempito, te cuento mi testimonio. Dale. Mira, escuchando el testimonio en la entrevista que le hiciste a Mike, el testimonio de Mike, creo que yo no tengo testimonio, o es muy chiquito, pero cada quien a su manera, ¿no? Sí. Mira, yo no nací en una iglesia, en una familia cristiana. Mi familia era católica de nombre nomás, igual que... ¿No iban a la iglesia católica? Iban el día de Navidad a dar gracias, iban 2 o 3... De hecho, yo ir a misa, pues realmente no me acuerdo que fuera a misa regular, ni de vez en cuando, o sea, si acaso 1 o 2 veces al año y se me hace mucho. Entonces, ese tipo de catolicismo había en la familia. A lo mejor unos poquito más, otros poquito menos, pero en general ese era el catolicismo que lleváramos. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, estaba en una escuela de monjas, una escuela religiosa dirigida por monjas. Entonces era... en cierta forma había algo de formación religiosa, de formación espiritual, y una de las clases o materias que nos daban era precisamente eso, algo así como el catecismo que dan ahora. Ajá. Nos llevaban a una capilla dentro de la escuela y ahí pues nos enseñaban a rezar, leíamos un poquito de la Biblia, en fin, ideas vagas ya porque te estoy hablando de hace muchísimos años. Lo que sí tengo bien claro y es parte de lo que quiero compartir con ustedes es, si me preguntas a mí, yo tengo bien firme la doctrina de que el llamado es irrevocable. El llamado del Señor a tu vida es irrevocable. No depende de ti y tú no lo puedes desechar. Todo esto depende del Señor. Y te cuento por qué. Yo lo que sí tengo bien claro, te digo, los rezos me aprendí 2 o 3 de la Iglesia Católica, los que todo el mundo se sabían cuando éramos católicos, el Padre Nuestro, el Ave María, quizás un pedacito del credo. En fin, algo de lo que hacíamos en la capilla en esa hora que íbamos era leer la Biblia. Versículos, 2, 3 versículos. Y yo me acuerdo que desde entonces a mí me empezó a nacer un interés por eso, por la palabra de Dios, por leer la Biblia. Así nomás de... Leíamos ahí y obvio, era una escuela de monjas, yo tenía una Biblia que llevaba a la clase porque te exigían que llevaras una Biblia para leer esos 2, 3 versículos que leíamos. Entonces yo me iba a mi casa y en las tardes yo abría otra vez y seguía leyendo. Lo mismo o más. Y curioso porque hace rato en que hablamos de que Dios es el que inicia el llamado en ti, pues de esa manera inició el llamado en mí, leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Yo no te voy a decir que me convertí en ese momento, que yo le entregué mi vida al Señor. No, simplemente leía y me gustaba lo que leía. Ahí comenzó todo. Eso es cuando estaba en la primaria. A los 11 años te digo que... mi familia decide cambiarse, moverse de la Ciudad de México, venir a Nogales. Y cuando llegamos a los, ¿qué sería? No sé, 2 meses, finalmente compraron una casa mis papás a donde íbamos a vivir. Y en esa casa llegamos, nos metimos nuestras cosas y comenzamos a ir y pues empezó nuestra vida en Nogales. Resulta que el vecino de nuestra casa que teníamos ahí, era un señor con dinero, de los señores de renombre de Nogales. Y tenía un jardinero que le cuidaba y le daba mantenimiento a todo su jardín y a su casa en general. Lo tenía de planta, todos los días trabajaba ahí con él, ese jardinero. Ese jardinero en las tardes que se desocupaba,
llegaba y tocaba nuestra puerta de la casa y nos comenzaba a hablar del evangelio. No, güey, un jardinero así. Un jardinero. No era pastor, no era... Nada. Era un miembro de una iglesia local ahí en Nogales. That's awesome. Tocaba nuestra puerta, mi mamá abría y empezaba a platicar del evangelio con nosotros. Y Cristo los ama. Lo que ya sabemos, que la salvación, la fe, lo que hablábamos aquí. Y finalmente aceptamos ir a la iglesia con él porque nos invitaba a la iglesia. Fuimos a una iglesia, era una iglesia humilde. Empezamos a asistir. Finalmente mi mamá se convierte. Yo te estoy hablando de que todavía era un niño de 11, 12 años, cuando mucho. Entonces comenzamos a asistir a la iglesia regularmente. Mi mamá se convierte, entrega su vida al Señor y a los meses yo recuerdo que también le entregué mi vida al Señor. En un mensaje, en un servicio, en un sermón del pastor, decidí entregar mi vida al Señor. Y ese es el testimonio que te puedo dar de mi salvación. Ahora, lo que sí me gustaría contarte, porque sé que a mucha gente le va a servir, gente que ha atravesado por la misma situación, es durante toda mi vida, sobre todo en los años de juventud. La juventud es complicada para un creyente, para un joven creyente, porque hay muchas cosas allá afuera en las cuales quieres participar, por verte involucrado con tus amigos, por ser aceptado en la escuela, por ser aceptado en tu grupo de amigos, decides hacer muchas cosas que sabes que quizás no están bien del todo. Entonces, hubo etapas en mi vida, en mi juventud, en las que me alejaba de las cosas del Señor, pero el Señor me traía de regreso de una manera u otra. Por eso te digo, el llamado del Señor en mí ha sido irrevocable. Siempre cuidó de mí, aún yo queriendo agarrar camino para otros lugares, para otras formas de vida, otras cosas que no convenían. El Señor me obligaba, cerrándome puertas y obligándome a regresar a la iglesia, a regresar a la búsqueda del Señor. Y así fue por mucho tiempo. A veces sí, a veces no, a veces estaba fiel, a veces no, a veces muy cerca del Señor, leyendo mi Biblia, orando, a veces por días completos, no semanas, no abría la Biblia. En fin, creo que eso es algo que muchos creyentes ahora lo hemos hecho, lo hemos vivido. Pero el hecho que me gustaría detallarte un poquito más fue una experiencia que tuve cuando nos casamos. Y creo que algo te mencioné a ti y a tu esposa. Nosotros también tardamos mucho tiempo en tener hijos. Alonso comentaba que tardaron tiempo también. En fin, nosotros tardamos, nuestro primer bebé llegó a los 8 años de casados. Y no porque no quisiéramos, nosotros queríamos tener bebé. Cuando me casé con mi esposa, dijimos, nos esperamos un año para estabilizarnos, para agarrar una casa, los planes típicos de cualquier pareja joven. Y así lo hicimos. Después del primer año, mi esposa y yo dejamos de cuidarnos y comenzamos a buscar el embarazo, tener un bebé. No se daba. Empezamos a ir con médicos, tanto ella como yo, para que nos revisaran, para que vieran cuál era el problema, por qué no podía embarazarse. Duramos mucho tiempo haciéndolo, no había embarazo, y finalmente como a los 6 años, 6 y medio años por ahí, se embaraza. Y qué noticia tan grande, todos muy felices, muy contentos, ella y yo pues haciendo planes. Y a los 3 meses va al doctor para una visita de seguimiento y le dijo que el bebé no había crecido, que el bebé estaba muerto dentro de ella. Una noticia bien triste. Y pues, sobre todo, para un hombre es difícil, es duro, pero creo que para la mujer no es comparable lo que la mujer vive con un aborto, con un miscarriage. Entonces, vuelvo a lo mismo, Dios tiene control de todas las cosas. Deciden hacerle un legrado por el aborto, por el bebé que no había crecido. Entonces la llevan al hospital y durante el aborto el doctor tiene oportunidad de revisar con más detalle porque ella está dormida, ya no hay
peligro de que la lastime, de que le duela mucho algo. Decide revisar más el cuerpo de mi esposa y finalmente encuentra el motivo real por el cual no se embarazaba tan fácilmente. Era un problema que ella tenía. Entonces sale el doctor del legrado, termina todo, sale muy bien, y cuando me ve me dice, te tengo buenas noticias, me dijo, ya sé cuál es el problema y esto lo vamos a solucionar bien rápido. Dicho y hecho, a los 2-3 meses sale embarazada. Su embarazo es complicado. De hecho, a los 3 meses de embarazo ella tenía que someterse a una mini operación en la que tenían que cerrar el cuello de la matriz con costuras porque se le tendía a abrir y si se abría pues se salía el bebé. Entonces, a los 3 meses, cuando ya empieza a crecer bastante el bebé, estaba el riesgo de que se saliera, así que le tenían que cerrar el cuello de su matriz. Bueno, el otro problema es que como está cerrado con costuras, no de manera natural, pues comienza a crecer el bebé, a crecer y las costuras empiezan a hacerse. Así que a los 7 meses se revienta todo. Al 7º mes de embarazo, de emergencia tuvimos que ir a la clínica, le hablamos al mismo doctor que la estaba atendiendo, fuimos a la clínica y dijo, ya, es que tiene que nacer porque se está abriendo ahí todo. ¿A los 7 meses? A los 7 meses de embarazo. Entonces la internan, la meten a quirófano porque además tenía que ser cesárea por razones médicas que yo no sé mucho, pero el doctor dice tiene que ser cesárea, así que la meten a quirófano, me invitan a pasar, yo paso al quirófano. Eso fue algo bien chistoso porque finalmente pues sacan a la bebé, a mi primera hija, y ya que la tiene, yo pedí que mi papá, como es pediatra, que él estuviera para atender a la niña. Entonces mi papá está ahí y cuando sacan a la bebé me dice el doctor que la atendía, me dijo, aquí están las tijeras, córtale. No, yo no voy a cortar nada, me desmayo aquí si yo le corto, yo no quería ni ver. Entonces le doy las pinzas a mi papá y le digo, tú córtale. Yo no. Y es más, yo ni volteé a ver nada. Yo estaba viendo a mi esposa su cara y todo estaba sucediendo acá de este lado y yo no quería ver. Tenía mucho miedo. Finalmente nace, como era 7mesina, a los 7 meses nació, pues no estaba bien desarrollado su Nació organismo. muy chiquita. Cabía aquí en mi mano, mi hija, bien chiquita. Nace y la tienen que meter a incubadora con oxígeno porque sus pulmones no estaban completamente desarrollados, su sistema inmunológico, o sea, sus defensas tampoco estaban desarrolladas. Así que la ponen en incubadora. Mi esposa salió bien, ya no hubo complicaciones, se terminaron la cesárea y todo estaba normal con ella. Pero la niña sí tenía que estar en incubadora por muchos días. No sabían cuántos, conforme iba evolucionando, pues me iban a ir diciendo. Pero resulta que a la semana, como su sistema de defensas de su cuerpo no estaba desarrollado, se infecta. Tiene una infección con la misma comida, leche que estaba tomando. Así que se pone muy grave. Y yo recuerdo que estaba muy grave, pobrecita, con calentura por la infección, metida en la incubadora, tú ni siquiera podías cargarla y sostenerla porque estaba ahí, no la podíamos sacar de ahí. Y yo volteaba con mi papá, era pediatra, entonces yo volteaba y le decía, pues ayúdale, haz lo que le tengas que hacer. Llegamos al punto de la desesperación y la angustia, yo llorando, le gritaba, porque mi hija no mejoraba, empeoraba. Y yo gritando le decía, haz algo, tú eres el doctor, cúrala, dale algo, alguna medicina. Y mi papá nomás me decía, pues ya le estamos haciendo lo que hay que hacer, pero no mejora, no responde a la medicina. Terminó mi papá diciendo, ¿sabes qué? Me dice, es que aquí no hay los aparatos médicos que necesita, tienen que llevársela a Hermosillo. Consigue una ambulancia, se tiene que ir en ambulancia, no la podíamos sacar de la incubadora, o sea, bien grave el caso. Nosotros, mi esposa y yo llorando, conseguimos la ambulancia. Mi papá se fue dentro de la ambulancia cuidando a la niña también. Y nosotros en el carro siguiendo a la ambulancia desde Nogales hasta Hermosillo. Finalmente llegamos a Hermosillo a un hospital que se llama de concentración, donde llegan los niños más graves de todo el estado de Sonora.
Y ahí la recibieron y la metieron inmediatamente a cuidados intensivos, iba muy grave, se podía morir en cualquier momento. Y te estoy hablando de que la niña tenía apenas 8 o 9 días de nacida. Entonces, imagínate una niña, una bebé que esperamos por 8 años, que finalmente la tuvimos y estamos entre la vida y la muerte en una ciudad que no conocíamos a nadie, que no teníamos a nadie. Y en un hospital, y nos dicen en el hospital, pues se va a tener que quedar aquí internada pues, por varios días. ¿Qué hacemos? Mi esposa dijo, yo aquí me quedo. Yo tenía que trabajar, porque si no trabajo, pues cómo la curan. Ajá. Mi esposa se tuvo que quedar en Hermosillo con la niña en el hospital. Yo me regresé a Nogales lleno de lágrimas, lleno de tristeza, de angustia. O sea, imagínate la desesperación, tener que irte lejos, dejar a tu esposa sola sin conocer a nadie en el hospital y tu hija moría entre la vida y la muerte. Finalmente me regreso a Nogales a trabajar. Y lo que hacía ellos, pues todos los días, cómo está, cómo va, en la mañana, en la tarde, en la noche, hablándole a mi esposa, ella me decía, me daba el reporte, la niña no mejora, está bien. Ese tipo de enfermedad, nos decían los doctores, se llama la enfermedad del roller coaster, porque hoy está bien, mañana está bien mal, luego puede volver a mejorar, pero luego puede volver a caer. Entonces, así era un roller coaster de emociones, porque un día te ponías contento porque ya salió del Intensive Care Unit, ya la tienen en un cuarto normal, y luego pasaba el tiempo y ¡pum! No, ya volvió a entrar, ya volvió a entrar. Así nos trajeron por mucho tiempo. Quiero interrumpirte un segundo. En esa etapa de tu vida, ya, porque dijiste que tú eras como cristiano, bueno y lo malo, bueno, en esa etapa, ¿estabas bien con Dios, digamos, o no? Pues iba a la iglesia, nuevamente te digo, iba a la iglesia, cumplía con ir a la iglesia, según yo estaba bien. Okay. Ahora me doy cuenta de que Dios tiene un propósito para todo y déjame contarte el desenlace. No te voy a hacer muy largo el cuento ya porque ya tuve mucho tiempo, pero No, tú sí. 45 días duró la niña en Hermosillo, internada entre el cuidado intensivo y área normal, y así estaba. Había otros niños que llegaron casi cuando ella llegó, se habían ido ya nomás quedan mi niña y otro niño ahí, y no se aliviaba y no se aliviaba. Era desgastante, era bien feo, era bien triste. Total que un día llegué, después de un mes y medio de estar internada, yo venía a trabajar a Nogales, trabajaba de lunes a viernes, y el viernes en la tarde me iba y me quedaba con mi esposa a ayudarle viernes en la tarde, sábado y domingo. El domingo en la tarde me regresaba a Nogales para trabajar el lunes. Pesado. Ese fin de semana llegué y yo creo que de alguna manera el Señor trató conmigo. Ahí sí te mentiría, pero no recuerdo cómo trató conmigo el Señor. Pero yo llegué y le dije, ¿cómo está la niña? Le dije el viernes. Me dijo, pues ahí va más o menos. El sábado otra vez la metieron a cuidados intensivos. El domingo despertamos y pues está igual, no mejora ni nada. Ya que antes de que yo me viniera, dijeron, la vamos a sacar ya de cuidados intensivos, va a regresar a su cuarto. Entonces yo fui con mi esposa y le dije, vamos a orar, vente, vamos al carro y vamos a orar. Yo ya traía en mente un plan, mi esposa no lo sabía. Cuando nos bajamos al estacionamiento del hospital, nos metimos en el carro y le dije, aquí vamos a orar. Y comienzo a orar, Señor, tú sabes todas las cosas, tú tienes este problema en tus manos, yo creo en ti, mi esposa cree en ti, somos creyentes, pero esto no puede seguir así. Es inhumano para la niña estar sufriendo eso que está sufriendo. Tú no la prestaste, tú no la diste, llévatela. Si tú quieres, llévatela. ¿Sabes lo difícil que es entregar ese bebé que tanto querías y que tanto has cuidado por lo menos ese mes y medio que tenías ahí? Y decirle al Señor, si es tu voluntad, llévatela. Yo no puedo hacer nada, los doctores no pueden hacer nada, nadie puede hacer nada. Un día está bien, otro día está mal, solamente. O sea, y mi esposa abrió los ojos y me volteó a ver. ¿Por qué estás diciendo eso? Pues, ¿qué más hacemos? Le dije, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya la vieron, todos los doctores la tenían que ver. Y no mejora la niña. Si el Señor se la quiere llevar, pues es de Él.
llorando, no volvimos a hablar, ella y yo nos quedamos callados, terminamos la oración, agarré mis cosas, me regresé para Nogales como todas las semanas a trabajar el domingo en la noche. El lunes en la mañana despierto y lo primero que hacía yo era pedirle al Señor por mi niña, y ese día me desperté y le dije, Señor, ya te la entregué, haz lo que tengas que hacer, si te la vas a llevar, llévatela. En mi cama yo apenas despertaba y eso estaba en mi mente, le dije, haz lo que tengas que hacer, si te la vas a llevar, llévatela, si no, no. Literalmente en ese momento me sonó el teléfono, lo contesté y era mi esposa, que te vengas, ya nos dieron de alta. Así, así, Isaac. Ese es el testimonio más grande que he vivido en mi vida. O sea, lo más palpable, lo más claro, más evidente. Más que eso, no hay otra cosa. Han pasado miles de cosas en mi vida, en la vida de mi familia, en mi vida personal he vivido muchas cosas, pero algo tan evidente, tan palpable, tan claro de parte de Dios, nunca lo he vivido. Ahora me preguntas, y hablamos de esto un poquito, por eso me gusta mucho el tema de la fe. Hablamos de esto en los episodios anteriores. Pues nos gusta poner nuestra mirada. Yo creía y confiaba ciegamente en mi papá, que era doctor y que él podía arreglar a mi hija. Yeah. En los amigos de doctores de mi papá, que también podían ayudarla. Cuando llegamos a Hermosillo, yo creía que ese hospital ya era lo máximo y que ahí la iban a curar. Y Dios me llevó y me llevó y me llevó por un proceso hasta que yo definitivamente entendí, no son ni los doctores, ni los hospitales, ni los aparatos de los hospitales. El que da la vida es el Señor. Y si Él quiere la da y si Él quiere la quita. Y eso pudimos aprender mi esposa y yo a través de esa experiencia. Mi hija no se enferma ni de gripa ahora. O sea, bien difícil que se enferme. Bien difícil. Ha sido una niña sana. Los doctores dijeron va a tener problemas del conocimiento, va a tener problemas del lenguaje. Tú la conoces, va a la iglesia. No tiene ninguna secuela. Yo no sabía eso. Entonces, tu hija literalmente es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Y lo que hablamos en hebreo, en Hebreos, de cuando dice tantas veces que se repetía el testimonio. Man, that's an awesome testimony que tu hija puede decirle a las personas. Y pues ustedes con su testimonio también decirle, yo creo en Dios porque yo lo he visto obrar en mi vida. Exacto. Yo he vivido en carne propia lo que Dios puede hacer y cómo Dios usa las circunstancias más difíciles de nuestra vida para transformarnos, para cambiarnos. Después de esa experiencia que vivimos mi esposa y yo, créeme que ahora yo no creo en algo que Dios no pueda hacer. Yo creo que el Señor puede hacer cualquier otra cosa. Amen. La vida es muy difícil, ¿no? Y como cristianos siempre decimos que Dios tiene el control de todo. Pero de decirlo a vivirlo, créeme que hay una diferencia bien grande. Ajá, y esa es la pregunta. ¿Por qué muchas veces en la vida, si Dios es bueno y si decimos que Dios nos ama y que Dios es bueno, esto que lo otro, ¿por qué muchas veces en la vida pasan estas cosas? ¿Crees tú? O decimos que Dios está en control y muchas veces no lo sentimos en el momento que Dios no está en control. ¿Qué crees tú que... Yo creo, y te hablo basado en mi experiencia y no nada más en ese testimonio tan grande que te di, sino en muchas otras situaciones por las que he pasado en mi vida, a lo largo de mi vida. He aprendido que confundimos lo que es lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos con el plan de Dios. Te vuelvo a repetir, yo asistí a la iglesia como católico que nomás va y cumple con sentarse en el día del domingo de misa y se salió. Yo iba a la iglesia y aunque había rendido mi vida al Señor y aunque yo no tenía esa fe viva en el Señor, yo no ejercitaba esa fe, entonces el Señor tuvo que usar esto. O sea, era un problema bien grande que yo no sé cómo iba a cambiar el Señor mi mentalidad o mi manera de ser, pero Él sí sabía y tuvo que usar un problema bien duro, bien difícil para quebrantarme y entender que mi vida y la de mi familia dependen de Él solamente, no de cuestiones que yo pensaba que eran más fuertes. Entonces, en respecto a tu pregunta, yo creo que el Señor usa esas situaciones difíciles para darnos lecciones. Y más que darnos lecciones, para hacernos madurar y hacernos crecer, pasar de nivel.
quizás tenemos una fe así, pero cuando nos atraviesa por una situación tan difícil y estás ya del otro lado, tu fe ya está así. Porque creíste y aceptaste que el plan de Dios para tu vida era eso precisamente. Atravesar por esa situación difícil con el propósito de que tú te acerques más a Él y vivas una vida más cercana a Él. Yeah. ¿Qué consejo le darías a alguien que está ahorita pasando por una etapa difícil de su vida? A lo mejor no exactamente como tú, ¿no? De un bebé, eso que lo otro. Pero una persona que está batallando con su fe, o a lo mejor no tiene fe en Dios. ¿Qué consejo le darías? Pues el consejo más lógico que se me ocurre es: ten fe en el Señor, confía en Dios. Sé que es bien difícil, sobre todo cuando no tienes la Sí, es experiencia. muy difícil. Cuando no tienes la experiencia pasada, es bien difícil. Y no te voy a decir que a partir de ese momento ya soy un hombre entregado a Dios. No, porque seguimos en el camino, sigo igual cometiendo errores y regándola a veces y cayendo en tentaciones quizás. Eh, pero ¿sabes algo? Creo que el Señor me ha demostrado que Él ha sido fiel en el pasado conmigo y que ahora, tanto lo que vivo hoy como lo que me espera vivir en los años que vienen, Él no tiene por qué ser diferente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su naturaleza, dice su palabra, es ser fiel y no puede ir en contra de eso. Uh-huh. ¿Qué le digo a la gente que está? Le digo eso: confía en que la naturaleza de Dios es ser fiel, mantenerse fiel a sus promesas, y si Él te prometió llevarte hasta la meta y ver por ti, por tu madurez, por tu familia, por tu crecimiento espiritual, confía, no te esmeres mucho en los problemas, aunque a veces parecen no tener solución y nos desesperamos y queremos arrancar y hacer y arreglar. Ten paciencia y espera en Él. Pon tus problemas en sus manos y espera que Él obre antes de que tú obres. Amén. Yo pienso que una cosa que falta mucho en la iglesia hoy en día es la doctrina de la soberanía de Dios y el sufrimiento. Porque como Dios está en todos los detalles. Si tú miras la Biblia y tú estudias bien las historias, cómo pasan todas las cosas buenas y malas, no hay casualidades No, en el plan de Dios. O sea, no hay. de casualidad. Por ejemplo, desde el momento que tú dijiste jardinero, me explotó en la cabeza como, ¿qué? O sea, no fue que estabas en la iglesia y que te tumbó el Espíritu Santo, no fue un pastor que te predicó, sino un sencillo, un simple Un jardinero, jardinero. un Todo empezó trabajador, con un jornalero de un señor que vivía enseguida de mi casa. Y sí, o sea, a lo mejor es increíble, tú podrías, y siendo honestos, mi papá era un doctor, o sea, tenía conocimiento y todo. ¿Cómo un jardinero viene y le expone la palabra? Mi papá fue un caso aparte porque él no aceptaba, quizás su mismo conocimiento, su mismo ego, su mismo todo, uh-huh. lo hizo ser un poco más duro. Él conoció al Señor un poco más adelante. Pero a final de cuentas, la historia es la misma, pues. Aquí no depende cuánto sabes o cuánto tienes o quién eres. Aquí depende qué tanto te pones en las manos del Señor para que Dios te use. A lo que me refiero es que en esta vida, en esta tierra, un jardinero es como lo menos importante, vamos a decir, que no es la realidad, porque entre los ojos de Dios pues todos somos importantes. Pero por un jardinero serle fiel a Dios y a la palabra de Dios y tomar en serio el mandato que dijo que predicaran a todo mundo. Ahora una persona como tú recibió la salvación y aunque a lo mejor el jardinero no tiene la corona en ese Tiene 4 momento, coronas por lo menos, la de mi familia, mi mamá, mi cuando esté en papá, el mi hermana cielo, y o yo. sea, a lo mejor no tiene mucho dinero en este momento, si es que todavía vive el Señor o no, no sé si. Pero en el cielo tiene. Pero en el cielo tiene un tesoro enorme Y no tiene 4, porque yo, o sea, si nos le predica predicó a a todo nosotros, mundo. le predicaba a todo el mundo. Y vuelvo a lo mismo, que con Dios no hay casualidades. O sea, Dios puso a ese jardinero, Dios puso a tu esposa, los 8 años que pasaron, lo que pasó con tu hija, que ahora tienen un testimonio increíble ustedes y tu hija. Y yo miro eso que yo pienso que tenemos que entender que aún el sufrimiento, por Está en más las que no manos nos de Dios. guste, es el plan de Dios.
para Tu nuestra papá vida. mencionó algo que me impactó en uno de sus sermones en algunos domingos atrás. No me acuerdo exactamente cuál, pero eso que dijo me impactó. Aún en esos momentos tan duros, tan difíciles, Dios sigue sentado en su trono con el control de todas las cosas en sus manos. Él no se altera, él no se preocupa, él no se mortifica, él tiene el control de todo. Amen. Sigue sentado en su trono, reinando sobre nosotros y sobre nuestra vida. Ya. Yeah. Bueno, cambiando un poquito Sí. el tema, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? ¿O pasaje, libro? Híjole, también hay un pasaje que hubo una situación cuando recién me casé con mi esposa, tuvimos algunos problemas, no entre ella y yo, sino problemas de nuestra vida diaria y pasamos por momentos bien complicados. Y un día leyendo el Éxodo, me encontré y se me grabó ese pasaje y ese verso y ha sido mi favorito porque llegó en el momento exacto. Teníamos problemas bien complicados, bien difíciles y de repente leyendo eso me encuentro con ese verso donde dice el Señor al pueblo, levántense y caminen y esos egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. Para mí los egipcios eran los problemas que teníamos. Y eso me llenó de valor, me llenó de coraje y coraje en el buen sentido, no. Como valentía. Sí, valentía. Y eso se lo compartí a mi esposa y eso nos hizo salir adelante de esos problemas. ¿Te gusta leer? Me gusta leer. No leo mucho, lo que leo mucho y me gusta mucho literatura técnica. Yo te comentaba, me gusta mucho la física, me gusta mucho leer y estudiar la Biblia. ¿Tienes un libro favorito, un libro que recomiendas que las personas, sea ficción, cristiano, teológico, un libro que nomás te ha gustado mucho a ti, que recomendarías a otra persona? Me gustaron mucho una serie de libros por el momento en que los leí, por la emoción, la serie de Dejados Atrás. Oh, The Left Behind. Okay. Tim LaHaye. Sí, esa serie de libros me tenían así. Llegaba de trabajo, estaba mi esposa en la casa. Ella se agarraba uno, yo otro y ahí estábamos. ¿Y se aventaron todos los libros o nomás algún? No, porque estaban saliendo y salían uno y luego pasaba un tiempo. Salía un tiempo y salían otros. Nos aventamos como unos 8 a 10, yo creo, pero son como 15, no sé cuántos. Y finalmente no los terminamos la historia completa. Y ahora los he buscado, pero no los encuentro todos. Ni siquiera en Amazon. Yo ni sé cuántos hay, pero sí, yo me recuerdo que antes íbamos, cuando estábamos más chiquitos, íbamos a una segunda siempre a comprar ropa. Y ahí siempre tenían los libros de Left Behind y ahí me compraba uno que otro. Y la verdad los compraba. Yo siempre tenía un problema, y mi esposa lo sabe. Y mi papá, es culpa de mi papá. Yo siempre he estado fascinado con los libros, no sé por qué. Aún desde una pequeña edad, yo le pedí a mi papá que me llevara al library, el public library, ahí downtown. Y me llevaba. Y a mí me fascinaba nomás estar mirando libros y agarraba libros y miraba la foto y nomás, o sea, no los leía, nomás me fascinaban. Y cuando iba a las segundas, yo me compraba los libros de Left Behind porque los miraba y se miraban suaves. Yo la realidad ni sabía que eran cristianos, yo nomás los agarraba y nunca los leí. A mí me gustaron mucho. A eso quiero llegar, que compro libros y no los leo. Y ya que aprovechando esta entrevista, no me vas a preguntar, pero te voy a decir, relacionado con libros, mi pasión, mi verdadera pasión en el estudio de la Biblia es la escatología. The End Times, el final de los tiempos. Tengo ya algunas ocasiones, bueno, tengo un estudio que no es 100% mío, voy a ser honesto. Yo agarré cosas de aquí y de allá, de la mayor parte de una iglesia de México, de la Ciudad de México, pero con el tiempo, con los años, yo he ido acomodando, poniéndole cosas, complementando. Lo he hecho bien grande. Y ya van algunas veces en iglesias en las que he estado que hemos dado el estudio. Yo lo he dado el estudio de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Todo lo que es la profecía me apasiona, me encanta y la verdad, eso es mi debilidad. Estaría bien hacer unos episodios del... Probable. Sí. Y ya para ese entonces, ya sí te vamos a tener todo lo que pidas, los snacks, sí.
la marca de soda que quieres tomar. Ya sí tengo, pues entonces sí tengo que tener todo. Hablando ahora de la iglesia, en general, universal, si le quieres decir así, ¿qué problema miras tú hoy en día en la iglesia universal y cuál sería la solución? Yo veo dos problemas que me preocupan mucho. La primera, creo que coincido con lo que hablaron Mike y tú nuevamente lo mencionaste ahora, es el evangelio tan light, tan incompleto que se predica, que solamente se predica del amor, se predica de que Dios te ama, Dios te puede perdonar, Dios sí, pero no complementamos con la segunda parte, que es Dios es santo y exige y demanda santidad de ti. Dios no busca tu prosperidad terrenal, sino la ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios. Creo que ese es uno de los problemas principales. Y el otro problema es el sincretismo. Me aprendí esa palabrita ya desde hace algún tiempo para acá, que es la fusión entre las doctrinas mundanas paganas y el cristianismo. Ese problema yo lo veo y te voy a poner ejemplos bien claros. Yo soy, y esto es una opinión personal, honestamente, no exijo que nadie, ni la Biblia me dice, pero personalmente yo lo entiendo así. Yo voy muy en contra de los eventos, por ejemplo, el día de Halloween. Las iglesias dicen, aquí vamos a tener esta fiesta para que los niños vengan y aquí se van a venir disfrazados y aquí se van a venir y les vamos a dar dulces. Para que no vayan a tocar a las casas y festejar Halloween, mejor que sean que no debemos de ser diferentes, que no debe haber una diferencia marcada. ¿Por qué queremos hacer las cosas iguales que hacen el mundo, pero ahora bajo la bandera del cristianismo? Eso es sincretismo. Adquirimos prácticas y doctrinas paganas y las adaptamos para que ahora sean del Señor. Creo que ese es un problema que tienen las iglesias. Ahora vas a una iglesia de esas mega church, porque estuvimos asistiendo en San Diego a una, y la diferencia entre un concierto mundano y la alabanza era prácticamente nada. Era prácticamente nada. Se hacían los mismos efectos de luces, el sonido, los artistas que cantaban la alabanza, o sea, entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde el inconverso, el no creyente, ve la diferencia entre una cosa y la otra? No hay diferencia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice esa palabra? Sincretismo. Sincretismo. Ajá. Sincretismo. Cuando tú estabas mencionando todo eso, cómo el mundo se infiltra en la iglesia y se unen, o como le quieras mezclar, como le quieras decir. Yo estoy de acuerdo y lo primero que se me vino a la mente a mí es la alabanza. Yo pienso que hoy en día la música de las iglesias hoy en día se escucha como la música del mundo. Y si me tachan de religioso, lo que sea, quieras llamarme lo que me quieras llamar, lo que sea. Es mi opinión personal, punto. Mía también. Cuando tú escuchas un himno y tú escuchas la letra y la palabra de un himno y lo comparas con una canción de hoy en día, totalmente 100%. Y tú me puedes decir, bueno, es que Isaac, Carlos, los tiempos han pasado, ustedes se tienen que hacer más modernos. Yo pienso que tenemos que regresar. Los himnos tienen tantas versos bíblicos y teología y solamente hablan de Jesús, 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 Dios, la Trinidad, el Espíritu Santo, puro así. Y hoy en día toda la música es muy disco, que me sienta bien, que... No sé si te ha tocado, pero ya ves que ahora por donde quiera andan los videos de TikTok, de Facebook, los Reels que se llaman y todo. Bueno, ahora he visto en videitos de esos letra de músicas o de himnos cristianos y le ponen música de canciones del mundo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? Jesús, luego dicen, Jesús fue a una boda y tomó vino. Sí, pero con un propósito, con el de llamar a los invitados, a los que estaban ahí, al arrepentimiento, a que aceptaran, no con el simple hecho de ser cool, de ser cool, de parecerte al mundo, de que te acepten, ¿no? Y creo que ese es el segundo problema que veo en la iglesia. Es mi pelea más grande hoy en día. Yo quiero que muchas iglesias regresen a cantar salmos, a cantar himnos, a cantar canciones
así. Y no, una vez más, no es para ser religioso, ni fariseo, ni eso que el otro, sino hay una gran diferencia, la verdad, muy, muy gran diferencia. En mi juicio, como te digo, en mi opinión muy particular, yo creo que debemos marcar una diferencia entre lo que es